¿Va a hablar, concejal? ¿Sí? Tiene la palabra el concejal Bufona. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a los climeños que en este día están en la puerta de nuestro municipio siguiendo esta sesión bajo la lluvia, que es tan importante para el futuro de nuestra ciudad. Silencio, no voy a favor. Explicar técnicamente. Silencio, perdón, Bien, concejal. empezamos. Silencio a la tribuna porque lo hago desalojar. Simplemente. Silencio cuando está en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Siga. No voy a explicar técnicamente lo que para nosotros es una inconveniencia de implementar una nueva tasa sobre la espalda de los quilimeños, porque ya lo han hecho mis compañeros de bancada. Por mi parte, me voy a centrar primero en explicar por qué socioeconómicamente esta tasa es inoportuna, y también me voy a ocupar en refutar una de las excusas que repite tanto el gobierno provincial como el municipal, y si necesitamos aumentar la carga tributaria, básicamente porque hay un gobierno que no nos envía dinero, un gobierno insensible, y hace una provincia que no es afín. Eso es básicamente lo que dice nuestro gobernador. No hay plata simplemente porque hay una decisión política de no entregarla. Mi intención no es defender a un gobierno, porque lo que voy a afirmar lo menciono ya hace bastante, desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió el primer gobierno kirchnerista. Y lo digo con el objetivo de desenmascarar esta mentira que el kirchnerismo repite, desligando toda su responsabilidad en la quiebra del Estado. Porque esta tasa que vamos a votar hoy, si la vemos como algo separado, nos estamos equivocando. La tasa que hoy se quiere aprobar en este Consejo Liberante, sumado al aumento de la tasa SUM que en su momento se hizo en nuestro distrito y el aberrante aumento de los impuestos en la provincia de Buenos Aires, es producto de la constante quiebra del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, que viene realizando el kirchnerismo ya hace casi 20 años. No es algo de ahora y no lo podemos ver de una manera separada. Echar la culpa a los demás lo han hecho siempre, lo hicieron cuando asumió Macri y ahora lo hace con el nuevo gobierno. Permítanme hacer un poquito de historia de cómo realmente fundieron el Estado. La única solución que siempre aplicó el kirchnerismo fue, bueno, revento el Estado, total, después le puedo cargar sobre la espalda de los quilmeños y en el caso de la provincia sobre los bonaerenses algún tipo de impuesto. Este aumento no es moral ni ético, que los ciudadanos de a pie paguen la fiesta de años de gobierno kirchnerista. Y permítanme hacer un poco de historia. En el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, heredó una situación macroeconómica bastante interesante. Ya lo que era la parte embromada la había hecho el gobierno de Duhalde con la devaluación asimétrica de René Melikov, mandando el 53% de la población a la pobreza. Pero cuando subió Néstor Kirchner, asumió con un tipo de cambio competitivo muy interesante y con unas commodities que tenían valores altísimos en ese momento. Creo que lo más interesante que hizo Néstor en ese momento fue no hacer nada. De hecho, ni siquiera el ministro de Economía. Silencio. Ni siquiera el ministro de Economía tocó. Y básicamente Argentina sí comenzó a crecer, ya que, bueno, acá las tasas, el peso no valía absolutamente nada. Uno iba a cualquier país fronterizo, las cosas salían 5 veces más. Y los commodities estaban por el cielo. Pero eso fue, creo que el error de él en ese momento no fue haber ajustado las variables macroeconómicas que nos hubiesen permitido seguir creciendo de una manera sostenible. No lo hizo. Silencio. No lo hizo y la economía se sobrecalentó de una manera que, bueno, que empezó a haber bastante inflación. Bueno, y Néstor Kirchner terminó sus primeros 4 años. Asumiendo Cristina, a mi criterio, después de Alberto Fernández, la peor presidenta que tuvo el país en décadas. No lo podemos ver como algo separado. Silencio. Y puedo decir lo que está pasando ahora y por lo cual nosotros hoy tenemos esta carga impositiva increíble en 4 puntos. Ahora voy a hablar de todo, no se preocupe. Silencio, por favor. Una distorsión económica producto de la inflación, que fue producto del recalentamiento de la economía,
los sueldos siempre corriendo por debajo de la inflación, el show de subsidios que Néstor Kirchner no paró, que fue creado por Duhalde, la emisión monetaria financiera descontrolada para bancar el superávit fiscal, porque algo que Néstor que entendía, que no entendió Cristina, que los superávit gemelos, tanto el superávit fiscal como el superávit comercial, eran buenos, cosa que se determinó cuando él se fue, asumiendo su esposa, iniciando una deuda pública increíble, eso sin sumar el dinero que el Estado perdió por los diferentes hechos de corrupción. Silencio. ¿Cómo se fundió el Estado? ¿No es? En los últimos 4 años, el precio de la energía, por ejemplo, en los hogares de Gran Buenos Aires, se atrasó un 65% frente a la inflación, debido al congelamiento de las tarifas. Las provincias hoy, por ejemplo, le pagan a los mayoristas de electricidad que es Camesa un 10% de la factura, quebrando el sistema energético nacional. Yo lo cuento para que entendamos por qué siempre el kirchnerismo tiene una solución tan simple como rompernos los bolsillos a todos. Concejal, perdón, nos referimos a la tasa, porque me parece que usted, no. Néstor y Cristina, eso no está puesto en valor. Yo abordo el tema de la tasa como a mí me parece correcto y yo creo que esto no lo puedo abordar de una manera técnica nada más. Silencio. Que no me interrumpa. Silencio. El nivel general de inflación desde 2014 hasta el 2024 fue 2.519%. Silencio. Sí. Silencio. El salario promedio fue de 1.510. ¿Le da una interrupción al concejal Fernández? ¿Cómo no? Sí. Tiene la palabra el concejal Gracias, Fernández. Señor presidente. Gracias. No, yo lo que le pido es a los compañeros de Diles, del cuerpo acá, que respeten la gente que está afuera, cuando están usando la palabra del concejal, porque interrumpen, toman siempre lo mismo, o sea, una falta de respeto. Silencio. Eso lo estamos pidiendo, concejal. Pero no, los mismos concejales sí. que hablan arriba. Sí, silencio. Le respeten el uso de la palabra del compañero. Silencio, sí. Lo estamos pidiendo. De los vecinos, no son nuestros. Lo estamos pidiendo, concejal. Silencio, por favor. Gracias. Ya estamos. Continúa, concejal. Gracias, Walter. Entonces, como les venía diciendo, en los últimos 4 años el precio de energía se disparó y la balanza comercial energética, por ejemplo, tanto en la época de Alberto, fue menos 4.000 millones de pesos. Tiene una distorsión que después lo tenemos que pagar con impuestos. Nosotros, por ejemplo, en Argentina estamos pagando el kilowatt 25 dólares. En Paraguay, que también que es un país productor de electricidad, se paga 56. Ni hablar en Chile, que se paga 162. Esas distorsiones es lo que después nos lleva a la presión fiscal monstruosa que tenemos nosotros los argentinos. Ni hablar de los subsidios. Los subsidios económicos crecieron de manera astronómica, destacándose los subsidios energéticos, como recién había dicho. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público lo hicieron de la misma manera. Los aportes del Tesoro Nacional a las provincias para financiar a las provincias amigas y a los municipios amigos y disciplinar a algunas provincias díscolas también se fueron por las nubes. Por otro lado, la asistencia a provincias en materia previsional y destrucción de la ecuación previsional, que fue una de las características del kirchnerismo, dejó un agujero fiscal impresionante. ¿Cómo se financia esta locura de gastos? En el 2023, la emisión monetaria para financiar tanto el déficit fiscal como el déficit cuasi fiscal llegó al 12% del Producto Bruto Interno, señor presidente, igualando así el nivel registrado en el 2020. O sea que para financiar la campaña electoral, para que se entienda y entienda la gente... Le da una interrupción al concejal Arauz. Tiene la palabra el concejal Arauz. No, muy cortito. Quería pedirle que a este relato tan interesante que está haciendo, si puede sumar la alianza, el gobierno de la Rúa, digamos, y también el gobierno de Macri, sobre todo el 2018, porque está haciendo un relato muy interesante, pero se le olvidan cosas. No hay problema. Mire, señor concejal. Silencio, por favor. OGF asociados en base de datos del Banco Central. Acá tenemos la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Hay 2 picos gigantes, quiero que lo vean. Acá está la alianza, está Macri. Un pico se llama Cristina Kirchner y el otro Alberto Fernández. O sea, si querés después se lo paso. Para que tengan idea la gente, en el 2023, para financiar la campaña electoral de Massa, hubo una emisión monetaria superior inclusive
que en el 2020, cuando tuvimos pandemia, la pandemia que tanto a veces le gusta hablar es kirchnerismo. Silencio. Exactamente, Silencio, después silencio. le paso las filminas, no tengo ningún tipo de problema. Si ¿Le permite una interrupción a la concejal Cristóforo? ¿Cómo no? Respeto, digo, estamos acá con los mayores contribuyentes, como vos decís, hay gente afuera. Me parece que tendríamos que ir al tema que nos convoca y dejar de irnos por la rama, porque me parece que esto no tiene nada que ver con nada. O sea, no sé si te levantaste con ganas de hablar de historia, pero podrías ir a hablar de historia a otro lado, porque realmente no tiene nada que ver con nada lo que estás diciendo. Con todo respeto te lo digo. Capaz leíste mal la orden del día, te llegó otra orden del día. ¿Sabe lo que pasa? Que les gustaría tomar nada más este asunto como un aumento del 2%. Y esto realmente pasa porque ustedes fundieron históricamente el Estado. Ahora, que a ustedes no les guste que la gente se entere Silencio. cómo reventaron el Estado. No, Silencio, bueno, silencio, por así, favor. Y por eso yo adelanté que la cuestión es técnica, ya lo hicieron mis compañeros de bloque. Ahora hay que ver cómo llegamos a este 2%, hay que ver por qué el gobernador nos está reventando impuestos y hay que ver también por qué acá en el municipio de Quilmes se aumentó de una manera atroz la tasa ASUM. Por estas cuestiones que estoy diciendo actualmente. El PBI per cápita en el país, que representa la riqueza promedio por habitante, se estancó y se mantiene igual desde hace 15 años. Entre el primero y el segundo semestre de 2023, el ingreso total familiar medio aumentó un 69% frente a suba del 81% de la canasta básica. El déficit fiscal, cuando asumió Néstor en 2020, tenía un superávit del 4%. Silencio, 4% silencio. en el 2020. Silencio, silencio. Cristina lo dejó con el 5% y Alberto se fue con un 3%. Nosotros, Silencio. Macri cuando se fuera del 1%. Silencio. Del 1%. Silencio. Exacto, hay que leerla. Hay que leer las cosas. Perdón, concejal, Sí. un minutito, Sí. un minutito. Último aviso. Próxima interrupción que tenemos en el uso de la palabra de los concejales, voy a pedir desalojar completamente y quedarnos con los grandes contribuyentes y los concejales. Gracias, señor presidente. Último aviso. O sea, como ya se lo decía en su momento, nosotros tratamos de reducir el déficit fiscal. Creo que nuestro error y nuestro fracaso fue no poder explicarle de una manera concisa y clara a la gente que había que gastar menos de lo que se recauda. La deuda pública argentina. En el 2023 la deuda pública argentina superó los 400.000 millones de dólares. En términos relativos, este valor representa el 88.4% del Producto Interno Bruto. Un aumento del 125% en comparación con el 2022. Para que entendamos cómo es, porque siempre se dice el tema del Fondo Monetario Internacional, no representa ni siquiera el 25% de lo que debe la Argentina. El 75% lo debemos en títulos públicos a raíz de la fiesta de bonos de este gobierno. Bueno, esos bonos hay que pagarlos. Esos bonos todos hay que pagarlos porque todos tienen vencimiento. ¿Cuál fue la solución del kirchnerismo? En la provincia se acostumbraron obviamente al show de los ATN. Y falta dinero también por la eliminación, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, que ustedes acompañaron. O sea, si tienen algún problema con dinero, vayan a decirle a Massa, porque él fue el que en su momento la impulsó. Nosotros del PRO, en su momento, de una manera responsable, estuvimos en desacuerdo. Obviamente la presión tributaria es hacia la clase media. En el 2002 y en el 2015 la presión tributaria total, que es la suma de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, pasó del 18.7 al 31.6. Cuando nosotros asumimos, en su momento la bajamos por abajo del 30%, pero ustedes la dejaron en el 2023 con una de las mayores cargas fiscales del mundo. Hoy la carga fiscal de la Argentina supera el 35% y ustedes quieren seguir aumentándonos los impuestos. Le queda un minuto, concejal, para su alocución. Lo tengo, todavía no es un minuto, lo que pasa es que me interrumpieron varias veces. Y usted dio la interrupción. Y bueno, pero no se me descuenta la Todo interrupción. todo es se así. cuenta, no se descuenta. Si no, no hubiese dado. No podemos mantener la locura del gasto. No podemos mantener la locura del gasto. Y simplemente dice que la plata la usaron para mejorar la calidad de vida y con esto termino. La pobreza y la indigencia en el cuarto kirchnerismo sumó 3.5 millones de nuevos pobres. Hay 6.5 millones de chicos que viven en esta condición. En el segundo semestre del año pasado, la pobreza fue del 41.7, mientras que la indigencia alcanzó el 11.9. En todo el país, la cantidad de pobres llegó a 19.5 millones de pobres. Las indigentes son 5.4 millones. Esto indica que con la relación a años atrás, cuando la pobreza marcaba 39.2%, la cantidad de nuevos pobres que sumó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Quilmes fue de 1.4 millones. No voy a dar ninguna interrupción porque me lo descuentan. Apareció por otro lado. Si sería de otra manera se lo doy, no tengo ningún problema.
Concejal, cierre pues se le termina el tiempo. La cantidad- No tiene que dialogar. Sí, bueno, no. Se haya cortado el pelo no significa Sociedad- que tenga privilegios. Listo. Dice, en 2023 los sueldos de los trabajadores públicos reflejaron una caída del 20%, si lo sabrán los municipales de Quilmes. O sea, la verdad, yo les pregunto, ¿quieren votar esta nueva tasa para que los quilmeños sufran aún más? ¿En serio? La tasa es inmoral. Es inmoral como el cuarto punto que mencioné en su momento, que es el tema de la corrupción. ¿Dónde está la plata que le falta a los argentinos? ¿Saben dónde está, señor presidente? En los bolsos de López, en las tarjetas de crédito de Chocolate Rigó, en los negocios de Emergenio Sáenz de Chana, en el dinero que tenemos que pagar por los precios de IPF, Silencio. en los sobreprecios. Se terminó el tiempo, concejal. Por favor, voy a pedir. Se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. Silencio, concejal. Silencio. Le dije que se le terminaba el tiempo, concejal.